Habían transcurrido poco más de 2 años de la represión al movimiento estudiantil en octubre de 1968, cuando nuevamente en la Ciudad de México los estudiantes tomaban las calles para manifestarse en apoyo a la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ese 10 de junio de 1971, la manifestación estudiantil intentó marchar de la estación del Metro Normal al Zócalo capitalino. La manifestación fue violentamente reprimida por los cuerpos de granaderos del Distrito Federal y por el grupo paramilitar conocido como Los Halcones. Con un saldo de al menos 120 personas fallecidas y cientos de heridos, el halconazo del jueves de Corpus Christi se convirtió en uno de los hechos de represión ejercida por el Estado mexicano que inauguraba el periodo conocido como la Guerra Sucia, que abarcaría el resto de la década de 1970 y parte de la de 1980. Apostando al olvido y a una inexistente acción de impartición de justicia por parte de los diferentes gobiernos, como lo fue la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado en la administración de Vicente Fox, a 50 años de distancia, ¿cuáles serían los procesos de justicia para salvaguardar la memoria de estos acontecimientos para que no vuelvan a repetirse? Para decir que es un proceso de justicia sería involucrar a las víctimas. Y las víctimas, no solamente los muertos, sino los familiares de los muertos, muchas veces cuando se les entregaba a sus familiares, los cuerpos se les eran entregados mediante burlas, de que pues ahí está tu hijo, el comunista, ve cómo terminó, es lo que le pasa por revoltoso. Entonces hay un doble crimen ahí, primero contra el cuerpo muerto, pero también contra su memoria, porque inmediatamente se le empieza a silenciar, se le empieza a imponer otros crímenes o una justificación contra su asesinato por comunista, por rebelde, por revoltoso, por salir a las calles, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que la justicia es una tarea aún pendiente. Lo que pasa en 2018 es algo muy importante porque nacionalmente se vive un periodo de transformación. No solamente tiene un discurso ético-político con los desahuciados presentes, sino que al parecer su misión ético-política y su discurso también engloba a los desahuciados que fueron lacerados en el pasado, las víctimas del pasado que no han logrado obtener un proceso de justicia. Porque a final de cuentas la legitimidad del poder, en este caso del poder presidencial o del poder del partido, se articula mediante una narrativa histórica. Y pedir perdón es justamente fracturar esa narrativa y dar muestra de que el Estado también comete errores. El proceso de la justicia a mí me parece está en dos sentidos. En primer lugar, frente a las víctimas, claramente. Las víctimas siempre deben ir en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un esclarecimiento que aún se nos debe de cómo operó este golpe, de cómo operó este crimen, qué instituciones estuvieron involucradas, qué grupos de choque, qué personas de alto mando. Y este esclarecimiento sobre el crimen es para entender probablemente o para dimensionar qué tan presente o qué tan pasado se encuentra ese dispositivo funcionando. Creo que el proceso pendiente está, en primer lugar, la apertura de los archivos es importantísima en este proceso, porque la apertura de los archivos nos va a permitir conocer justamente la topología operativa, por así nombrarlo, es decir, la relación entre las instituciones, las personas de alto mando, las prácticas de tortura, las prácticas de desaparición, etcétera. Toda esa compleja red que está ahí envuelta y que vuelve posible el crimen, aún nos es desconocida. Para que ese mecanismo deje de funcionar en caso de que siguiera operante, es importantísimo la apertura de los archivos como un paso primordial para la justicia.